Graciana Peñafort es abogada, es una de las principales autoras de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina y se destacó por su precisión, por su oratoria en la audiencia entre el grupo hegemónico Clarín y el Estado argentino. Y además ha participado en el equipo que desclasificó archivos de la dictadura militar en la Argentina. ¿Cómo trasladar, Graciana, lo que ha ocurrido con la ley de medios en la Argentina al resto de América? ¿Por qué podría ocurrir que sea necesaria en otros países? No solo es que es necesaria, sino que muchos de los países de la región, como vimos antes, están llevando adelante esos procesos. Porque somos una región que tiene una historia de totalitarismos basados básicamente en una política imperialista llevada por lo que durante los 50 se llamaban los países centrales versus los países periféricos, y que están caminando, transitando los caminos de la democracia, que incluye además que los pueblos tienen que empoderarse de los recursos estratégicos de una democracia. ¿Y cómo no la comunicación no lo va a hacer? Entonces, por eso vemos países que recuperan la democracia, que tienen gobiernos de corte popular, que son interpelados e interpelan permanentemente a esos pueblos y que además dan la pelea por recuperar la voz. Voz que está siempre en manos de los agentes del poder de las antiguas épocas, sea el sistema financiero, sea los socios de dictaduras militares. Es decir, hay una lucha de profunda reivindicación de los derechos del pueblo. Esa lucha necesita voz y lo que estamos viendo es la pelea de la voz de la democracia nueva que tiene la región. Ellos tienen un gran megáfono para hacer valer sus intereses y para que llegue el mensaje a todos. Y mientras tanto, el Estado Nacional, el pueblo en cada país, tiene una pequeña voz que no llega a la mayoría. Tiene la enorme voz del poder de la democracia. Lo que no tiene es la capacidad de generar la superestructura cultural necesaria para sostener un nuevo proceso latinoamericano en democracia. Entonces, entender que lo que algunos llaman populismos, en realidad son gobiernos de fuerte raigambre popular, lo que nosotros llamamos nacional y popular. Esto, pobre Laclau, se cansó de explicarlo a lo largo y ancho del mundo. Es decir, cómo estos nuevos procesos que tienen una matriz popular, además necesitan decirlo, porque además estamos hablando de países que tienen identidades complejas en términos que tienen desde pueblos originarios, inmigraciones, cómo construir, cómo rescatar la cultura. No lo que nos pasa en la Argentina, por ejemplo, que esto siempre lo señala Gabriel Mariotto, cualquier chamamé termina con el cuchillazo, porque hay una estigmatización, que es una de las formas de invisibilizar la gente, o los patrimonios culturales. Una cosa es no mostrarlo, otra es mostrarlo desde una mirada estandarizada que te estigmatiza. ¿Sabes cuál es un claro ejemplo de lo que nos pasa con linchamientos? Cuando vos decís linchan a un delincuente, linchan a un ladrón, no estás mostrando que es una persona, lo estás poniendo en una categoría por fuera. Entonces legitimás una conducta violenta. Eso se nota claramente en los grandes temas como, por ejemplo, la confrontación con el neoliberalismo. Cuando teníamos a Rafael Correa hace un ratito en el programa diciendo, nos decían en los 90 que querían la libertad de mercado, por supuesto. ¿Y qué ha pasado con todo eso? Lo que ocurrió es que por un tiempo el neoliberalismo cayó en desgracia en cuanto al manejo del poder, pero no culturalmente. La batalla cultural la siguen ganando ellos a través de ese dominio que tienen de los medios. Pero no solo eso. Ellos te hablan de libertad y en realidad entienden libertad desde una sola cuestión, como derecho de propiedad. Por eso no hablaban en la dictadura en la Argentina de inseguridad, aunque había parapoliciales y paramilitares que te secuestraban en autos. Es decir, ahí no había inseguridad. Hay inseguridad ahora porque lo que se afecta ahora es el derecho de propiedad. Entonces, a mí me parece que lo mismo pasa con el neoliberalismo, que detrás de esto, y esto es donde se vio claramente, cuando encontramos los documentos de la dictadura en la Argentina, estaba toda la parte del análisis ideológico que la Junta Militar, que era el órgano de gobierno de la dictadura militar argentina, hacía, donde está claramente el plan económico que tenían. Ellos tenían además un plan político y económico que incluía sindicatos débiles, que incluía privatización del Estado, achicamiento del Estado. Y cuando vos lo ves, decís, claro, esto es lo que le pasa a Alfonsín, esto es lo que permite los 90 sin que nadie levante la voz, porque el plan económico y político del neoliberalismo que necesitó en la región violar sistemáticamente derechos humanos para implementarse, también te explica cómo este país termina en el espasmo trágico del 2001, que era la finalización. Es más, el plan de la dictadura terminaba en el año 89, 2 años le fallaron. Para que te des una idea. Entonces, el neoliberalismo ahora necesita reinventarse. ¿Y cómo se reinventa? Una vez que ya obtuvo muchos de sus beneficios y de pronto se encontró con resistencia.
y se reinventa a través de los discursos deslegitimadores de los gobiernos populares y a través de las agendas de derecho. Te voy a dar un ejemplo corto. Narcotráfico. Vos podés tener la lucha del narcotráfico como una lucha por la inclusión y por la concientización de la sociedad, o como lo plantea el imperio, militaricemos las zonas peligrosas, porque ya no hay terrorismo, entonces convertamos el narcotráfico en el nuevo terrorismo. Yo creo que hay que combatir el narcotráfico, pero nunca militarizando ni la pobreza ni la necesidad. Toda una operación que vuelven a hacer con un gran desparpajo, porque ellos fueron quienes propulsaron la cuestión neoliberal en los años 90. Más, el dueño del medio hegemónico de la Argentina, el señor Mañeto, que debe ser conocido seguramente también en América, se reunió con el presidente Menem antes de que empezara su tarea para dictarle lo que había que hacer sobre lo que eran las privatizaciones. Y la primera privatización se la quedó él. Exactamente. Es extraordinario. La tajada del león, le dicen. Y vuelven por lo mismo. Yo creo que vuelven por más, porque antes tenían un esquema de apoderamiento de propiedad estatal, es decir, de quedarse con la empresa. Ahora además necesitan mucho más, necesitan poder apoderarse de relaciones estratégicas, porque por ejemplo los países, incluso con empresas privatizadas, crean UNASUR. Y UNASUR es un límite frente a determinados intereses neoliberales. Entonces, ahora no solo necesitan quedarse con aquello que era del Estado y que en definitiva es del pueblo, necesitan quedarse con el manejo, por ejemplo, de las relaciones internacionales. Y no solo les alcanza con influir en sus países, sino que han establecido una especie de liga absolutamente internacional de la que España, que recién veíamos tristemente, participa en todo esto también desde ese lugar hegemónico neoliberal de bancos que son dueños de medios de comunicación. Pero además, lo que ellos quieren son estados chicos, sin relaciones entre sí, con grandes centros financieros absolutamente interrelacionados entre ellos. Te doy un ejemplo claro. Yo veía cuando estábamos antes en el anterior bloque, ese periodista que decía, ninguna regulación es buena. Y yo decía, no es muy distinto a lo que planteaban respecto al sistema financiero. Respecto al sistema financiero, cualquier cosa que vos quieras plantear que resguarde los intereses de quienes depositamos nuestro dinero en ese sistema, es visto como un ataque irremediable, el país se va a ir al demonio, no vamos a tener inversiones extranjeras. A ver, es absurdo. ¿Quién no quiere tener seguridad en su aspecto económico? Pero Graciela, si las desgracias se fundaron a partir de los Reagan y los Thatcher de los años 80, cuando desregularon todo, fundamentalmente a los bancos, y unieron a los que eran bancos de verdad, con los bancos de riesgo, con los timberos. Con los sellos de goma del sistema financiero. Los fusionaron y ahí se sentaron todas las bases de estas desgracias que vive ese mundo europeo, de millones y millones de desocupados, de gente que se muere. En España, en el invierno, murieron 7.000 personas de frío, como consecuencia del frío. Y ellos siguen con gran desparpajo mirando, es un sector del periodismo español mirando hacia las desventuras de América Latina. Bueno, te voy a contar una cosa anecdótica. No hace mucho tiempo leí en una publicación que ese pequeño porcentaje de la población española, que ya era rica antes de la crisis, es ahora más rica. Porque nuevamente tiene que ver con que frente a recursos escasos, la distribución se la van a tratar de quedar algunos. Y no, creo que no es menor el apoyo, si se quiere, que reciben los sectores que le garantizan a los sectores privilegiados el mantener no solo su cuota de león en lo que significa distribución de las riquezas, sino además el control de lo que es la superestructura ideológica. Yo siempre digo, Marx decía que hay una superestructura ideológica que justifica cómo se divide la riqueza en una sociedad. Decía que estaba la religión, decía que estaban las leyes. Yo siempre digo, Marx no conoció la televisión. Graciana Peñafort, muchas gracias por esta visita. Por favor, le gusta, ha sido mío. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta entonces, si Dios quiere. El medio está bien que tenga una posición crítica constructiva. A ver, que haya muchísimos medios, plural, que pueda hablar todo el mundo, que diga, tú me parece bárbaro. Pero ciertos medios transformaron eso en lo que tiene que ser su rol, a un rol de querer decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante, la ración del mundo, insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte. Nunca nos callaremos. La verdad tiene que poder más que la censura y la mentira. Tus cadenas, jugar penas,
se hace libertad. Voces de cambio, todas nuestras infaltables puras. Americana piel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura. Pero déjame que le termine la pregunta. El Mira, si editorial algo del New York aprendido en Times. este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública, no. Algunos grupos molestan, seguirán molestando todavía, pero este proceso de cambio no se para, nadie le va a parar.